Así que damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de estar aquí en este lugar una vez más y proclamar el Evangelio de Jesucristo, el bendito Evangelio de Jesús, de tal manera que cada uno de nosotros pueda vivir ese Evangelio, pero vivirlo de acuerdo a la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios que nos permite escucharle. Bienaventurado, dice la palabra, los que escuchan y los que leen las palabras de esta profecía. Damos gracias a Dios también porque no solamente nos van a escuchar aquí personas en esta iglesia, sino también en otros lugares van a poder escuchar este mensaje de Dios, y esperamos y hemos orado que el mensaje de Dios pueda cambiar nuestros corazones, nuestros pensamientos. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 12: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estamos en el mes de la Reforma, y este mes de la Reforma es un mes interesante en el que recordamos aquel hecho de Martín Lutero, esa osadía de este hombre de clavar en el castillo de Wittenberg allí sus 95 tesis en contra de toda la práctica de la iglesia en aquel tiempo, en 1517. Realmente fue un hombre que Dios usó, un hombre de valor, porque no es tan fácil pararse frente a alguien que tiene poder y autoridad para decirle las cosas. Ni siquiera es tan fácil pararse ante un hombre o una mujer común y hablarle y decirle: estás mal, estás en pecado, estás errado. Es muy difícil hacer esto. Pero solamente cuando el poder y la gracia de Dios se manifiestan en la vida y en el corazón de personas, son capaces de poder hacer cosas tan asombrosas que perduran en la historia y que son un legado para la iglesia, y que nos hablan de que cuando el poder y la gracia del Señor están en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, puede hacer cosas asombrosas. Como lo dijera el escritor sagrado aquí en Hechos: no puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído. Así que gracias a Dios por este evento en la historia, gracias a Dios por la vida de este hombre, y gracias a Dios porque el Evangelio de Jesucristo llegó a nosotros, y hoy ese Evangelio también lo podemos vivir. Quiero invitarte a cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y tener una palabra de oración. Padre, gracias. Bendito seas en esta hora. Te alabamos, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Exaltamos, Señor, tu nombre por tus hechos maravillosos, porque tú eres Dios, Señor, y no hay dioses fuera de ti. Queremos, Señor, en esta hora suplicarte que tu santo y divino Espíritu llene nuestro corazón, para que digamos palabra tuya, para que el corazón de tu pueblo, Señor, sea henchido de alegría, para que el corazón de tu pueblo sea desafiado, Señor, a seguirte a ti, para que el corazón de tu pueblo, Señor, sea llamado al arrepentimiento, y de esta manera, Padre Celestial, podamos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 23 y 24 es el pasaje que leímos el domingo pasado. Y dice la Biblia de esta manera en esta porción bíblica: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios
y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios. Hemos hablado de este pasaje y lo primero que señalábamos era el hecho de que el evangelio de Jesucristo es un evangelio rechazado, un evangelio que en ocasiones sirve de tropiezo, como dicen las Sagradas Escrituras aquí, de tropiezo para muchas personas. No pueden soportar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, la Escritura misma señala y dice, es como un martillo que cuando cae puede derrumbar fortalezas. Es como una espada que penetra hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. De tal manera que todo hombre y toda mujer, cuando es confrontado con la palabra, no puede hacer otra cosa más que decir: sí, Señor, es verdad, tienes razón, así soy yo y así eres tú, Señor. Y aun cuando haya hombres, como dice la Biblia, necios en su propia manera de pensar, un día tendrán que presentarse delante del Señor. Un día tendrán que venir a sus pies, porque está señalado, dice la palabra, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero entre tanto llega este momento, es necesario que el evangelio de Jesucristo sea predicado. Es necesario que el evangelio de Jesucristo sea conocido, aun cuando ese evangelio de Jesucristo tenga que ser tropiezo para muchos, como lo dice el apóstol Pablo. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles dice locura. Pero lo loco de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres juntos. Este es lo maravilloso del evangelio. Este es lo maravilloso de este evangelio bendito que nos ha sido dado a todos y cada uno de nosotros. Es un evangelio entonces, dijimos, rechazado. Y en Isaías capítulo 53 del versículo 1 al 3 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así que el Señor sabe perfectamente cuál es la actitud del hombre, de la persona, del hombre pecador, y lo declara. Entiende el Señor perfectamente que cuando el evangelio de Jesucristo es predicado, cuando Él se presenta ante los hombres, será la actitud como la de aquel primer hombre que después de haber pecado y viniendo el Señor a presentarse una vez más ante Él, dice la palabra del Señor que aquel primer hombre huyó de la presencia de Dios y se escondió. Qué locura de este hombre, pensar que se puede esconder de la presencia sagrada de Dios. Qué locura de los hombres que siguen manteniendo esta misma postura, pensando que pueden esconderse de la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios, dice la palabra del Señor, es manifiesta a todos los hombres, de tal manera que todos y cada uno de ellos pueden tener el conocimiento del Dios bendito, del Dios santo, que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es una locura del ser humano pensar que puede esconderse de Dios. Y en su locura de esconderse delante del Señor, prefiere temer más a los hombres que al Dios santo y bendito. En la Biblia vamos a encontrar algunos personajes, como el rey Saúl, por ejemplo. Encontramos a este hombre que, lejos de darle la gloria a Dios,
a través de lo que Dios le había mandado hacer, de destruir a Amalek y todo cuanto Amalek significaba, en lugar de hacerlo, dice la palabra, conservó la vida del rey y conservó también lo mejor del botín. Él argumenta y dice: no fui yo, fueron las personas, fue el pueblo, fueron mis generales, fueron ellos que me dijeron, temí al pueblo y por esto me traje todo lo mejor del botín. Hombres como Saúl se ven todos los días en nuestra sociedad, pero también se ven todos los días dentro de nuestras iglesias. Hombres y mujeres que prefieren rechazar a Jesús, negar a Jesús como Pedro, por el temor a las personas. Pero hombres como Pedro, llenos del Espíritu Santo, pueden decir también: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así que existen este tipo de personas dentro de la iglesia, hombres que rechazan el evangelio con sus actitudes, aun cuando estén dentro de las iglesias, aun cuando estén dentro de las religiones, rechazan el evangelio de Jesucristo con sus actitudes y no viven el evangelio tal cual el glorioso Espíritu del Señor dice que lo vivamos. En la alabanza que acabamos de cantar dice que debemos morir. Y en la Biblia se nos insta a que nosotros podamos morir al pecado para que podamos vivir para Cristo. Así que Pablo en esta parte de las Escrituras dice que el evangelio de Jesucristo es un evangelio rechazado. Lo segundo que Pablo menciona aquí, amados hermanos, dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo, hablando acerca de esto, dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, que es precisamente el pasaje que usó Martín Lutero, el pasaje que llegó a su corazón. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, de versículos 16 y 17 de Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es ¿qué cosa? Es poder de Dios para salvación. Qué interesante es esto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Biblia señala y dice que el evangelio es poder de Dios? La palabra que se usa aquí es dínamos. En nuestro vocabulario, en nuestros días, podríamos compararlo a el poder de la dinamita. Pero en el pensamiento de Pablo, Pablo no conocía la dinamita. Pablo hablaba de un poder mucho más grande, mucho más hermoso y mucho más precioso, que es necesario para que el hombre pueda ser salvo. Un poder muchísimo más grande, muchísimo más fuerte que la explosión de una dinamita es necesaria para que tú y yo podamos ser salvos. Implica entonces que si un poder tan grande es necesario, quiere decir que el corazón nuestro y la condición nuestra es tan dura, profunda, tan negra, que se requiere un poder tan grande y tan sublime para poder hacer esta obra. Hay ocasiones en que nosotros pensamos que el poder
que emana de Dios y en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mostrada en la cruz del Calvario, ese poder tiene que ver única y exclusivamente con el hecho de aplastar a Satanás. Pero amados hermanos, Satanás, como hemos hablado y como hemos visto y como la Biblia testifica, es un ser creado como cualquiera de nosotros. Diferente porque era un ángel, con algunas virtudes más que las que nosotros tenemos, sí es cierto, pero al final de cuentas, un ser creado. El poder y la autoridad que Dios tiene puede decir de esta manera como Jesús cuando fue tentado: apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El poder y la gracia del Señor manifestado en su ministerio podía decir a los espíritus inmundos que poseían los cuerpos de la gente: sal. Y en esos momentos, esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes eran liberados. Pero amados hermanos, hay una situación en la vida y en el corazón de los seres humanos que se llama pecado y que Satanás usa para que nosotros podamos hundirnos cada vez más en esa condición de pecado. Y es el pecado que está en nuestros corazones lo que nos lleva cautivos de tal manera que llegamos a asombrarnos de aquellas cosas que somos capaces de pensar, de sentir y de hacer. En la oportunidad que Dios nos da de estar en consejería con muchas personas, encontramos a hombres, mujeres, jóvenes que tienen tanto odio y rencor en su corazón que han sido capaces de desearle la muerte a quienes han abusado de ellos o a quienes han defraudado la confianza que ellos habían puesto en esas personas. Son capaces de desearle todo tipo de mal. Y si usted es honesto en esta hora del día, usted podrá recordar algún momento en el que también le ha deseado mal a alguien. Nadie escapa de este tipo de personas, de este tipo de cosas. Nadie escapa de este tipo de pensamientos y de este tipo de sentimientos. Porque la Biblia es muy clara. Y en Romanos capítulo 3 se da una descripción de cómo es nuestras vidas, de cómo es nuestro corazón. Y Colosenses, hablando acerca del hombre carnal, dice que el hombre es capaz de todo, incluyendo ser un homicida. Cuando hablamos acerca de la grandeza del pecado entonces en la vida del ser humano, de la profundidad del pecado en el ser humano, de la dureza del corazón del ser humano, amados hermanos, estamos hablando de que en realidad para quitar ese pecado de ese corazón se necesita entonces en verdad un poder superior para hacerlo. Pablo decía de esta manera: soy un miserable, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque sabiendo yo lo que es bueno,
No lo hago, sino que mi corazón está inclinado constantemente a hacer lo malo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué los niños no necesitan que se les enseñe la maldad? Pero ¿se ha preguntado usted también por qué las personas que tienen problemas mentales no es necesario que se les enseñe también la maldad? He escuchado a personas que tienen problemas mentales. He escuchado también a personas que han sufrido accidentes y han perdido la memoria. Pero ¿sabe usted qué es lo único que no han perdido? Su capacidad de pecar. ¿Y sabe por qué no han perdido esa capacidad de pecar? Porque esa capacidad de pecar está en el corazón. La Biblia señala y dice que el corazón es malo y perverso. Pero este es algo precisamente de lo que nos cuesta a nosotros como seres humanos y como personas lograr entender, lograr comprender y lograr aceptar. Quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias en Mateo. Mateo capítulo 9. Y voy a leer una parte de las escrituras de este pasaje de Mateo capítulo 9. Dice la Biblia, a partir del versículo 9: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es interesante lo que Jesús menciona en este párrafo de las Escrituras y la confrontación que tiene con un grupo de personas. Un grupo de personas como se describió el domingo pasado. Los judíos, hombres que pensaban que por su estatus religioso no tenían necesidad de arrepentimiento, ni mucho menos tenían la necesidad de un Salvador. Pero el Evangelio de Jesucristo, que es un evangelio de amor, que es un evangelio dado a nosotros con el propósito de libertarnos de nuestro pecado, en ese propósito de libertarnos, lo primero que tiene que hacer es señalarlo, nuestra condición de pecador. Sin embargo, cuando ya hemos conocido a Jesús y hemos caminado un tiempo con Él, de pronto se nos olvida que el Evangelio de Jesucristo debemos vivirlo diariamente. Creo que ya les conté la historia de aquel hombre que era un religioso,
Y en una ocasión un predicador llegó allá a la ciudad y fueron a recogerlo a la terminal. Y entonces, pues como todos, entre tanto iban recorriendo la ciudad, este hombre pues iba viendo lo que había en la ciudad. Y se dio cuenta de que en la ciudad habían varias licorerías con el mismo nombre. Entonces, aquel predicador pregunta a la persona que fue a recogerlo y le dice: y todas estas licorerías, veo que hay muchas aquí en la ciudad. Y entonces la persona que fue a recogerlo le dice: pues sí hay muchas. Dice: y es de un hermano de la iglesia. Es un hermano bastante fiel, llega todos los domingos, da sus diezmos de sus ventas, es maestro de escuela de formación cristiana. En fin, es un hombre bueno. Y el predicador le dice: me cuesta mucho trabajo decir que este hombre es un creyente. Y dice: bueno, dice, lo que pasa es que si al final de cuentas la gente de todas maneras va a beber alcohol, va a tomar alcohol, pues ¿cuál es el problema que el hermano se los venda? Tenemos dos situaciones aquí. Una tiene que ver con este hombre que dice ser creyente, que dice ser cristiano, que dice amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y que ha escuchado el segundo y gran mandamiento que dice de amar al prójimo como se ama a sí mismo. Pero tenemos también el caso de este otro hombre que está platicando la historia y que considera que este hombre, a pesar de estas actitudes y de estas formas de vida, considera que es un cristiano. Cuando la Biblia es abierta y el evangelio es predicado, ese evangelio te va a decir a ti y a mí que hay prácticas en la vida cotidiana que no son propias del creyente en Jesucristo. Y si cuando te dicen esta verdad, si cuando tú escuchas esta realidad, no eres movido, no eres conmovido, no eres contristado, no eres compungido en tu corazón para decir: es cierto, es verdad, y responder como aquellos hombres cuando Pedro predica su primer sermón, si no eres capaz de decir como ellos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Seguramente, aun cuando estés aquí hoy en este lugar, aun cuando hayas venido muchas ocasiones, pero si no te molesta la palabra del Señor en esa acción que tú estás realizando cotidianamente, debo decirte que no te ha amanecido. Que el evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para transformar la vida y el corazón de las personas, no es una realidad en tu vida. El pasaje que tenemos aquí de Mateo capítulo 9 nos habla acerca de un hombre llamado Mateo.
Y según las escrituras dice la Biblia que era un publicano. Era un cobrador de impuestos. Y de acuerdo a la visión de aquel tiempo, un cobrador de impuestos era alguien que ni siquiera mencionar su nombre era bueno. Considerado como la más terrible traición a la patria. Pero la Biblia señala y nos dice que este hombre tuvo un encuentro personal con el Señor, y al pasar Jesús por allí, le dice a este hombre cobrador de impuestos: sígueme. ¿Cuántas veces a Mateo le habían dicho los fariseos, los judíos y todos cuantos se acercaban a él y tenían una religión: tú eres carne del infierno, tú no tienes salvación, tú eres alguien que ni siquiera mereces vivir, eres un hombre capaz de traicionar a tu propio pueblo, a tu propia familia, eres capaz de hacer cualquier cosa con tal de llenarte los bolsillos. Pero el pasaje que tenemos aquí a la mano nos dice de un hombre que su nombre es Jesús, que significa Salvador. Llega para mirar a Mateo y para mirarlo a los ojos y para decirle a este hombre: sígueme. ¿Qué provocó que Mateo pudiera dejar el banco de los tributos, levantarse y seguir a Jesús? He escuchado a personas que dicen que el dinero tiene un poder muy grande, y a gente que ha dicho estas palabras: que no hay amigo como el tener un peso en la bolsa. Otros dicen: es verdad que el dinero no es la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Y Mateo todos los días estaba haciendo dinero. A los romanos no le importaban que estos hombres publicanos fueran ladrones. A Roma lo único que le importara es que reportaran las ganancias, y ellos avalaban todas las demás atrocidades que los publicanos hacían. Pero el Señor Jesús llega para mirar a Mateo y para decirle a este hombre: sígueme. Y la pregunta sigue allí: ¿qué hace que este hombre salga de su estado de confort? ¿Qué hace que este hombre salga y deje y abandone absolutamente todo y se disponga a vivir y a seguir según las prerrogativas del Dios que lo llama? En primer lugar, amados hermanos, podemos ver que esto no es de nosotros. La Biblia nos enseña y nos dice que este es un don de Dios. Todos y cada uno de nosotros, dice las Sagradas Escrituras, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y para levantar a un muerto se necesita poder, se necesita gloria, se necesita autoridad. Y esa autoridad proviene de Dios. Y siendo Jesús el Hijo de Dios y Dios mismo, según la declaración de Juan en el capítulo 1, versículo 1,
En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. La Biblia nos enseña que estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, no somos capaces en lo absoluto de hacer nada bueno delante de Dios. Todas las cosas que nosotros hacemos, dice la palabra, son como trapos de inmundicia. Es más, el Señor mismo nos habla y nos dice: no me traigan más vana ofrenda si no es con un corazón contrito y humillado, al cual yo no desprecio. Constantemente el Señor, a través de los profetas, les decía al pueblo: ya estoy hastiado de todas las cosas que ustedes me traen. Pero siguen haciendo exactamente lo mismo. Siguen hurtando, siguen mintiendo, siguen perseverando en sus delitos y en sus pecados. Siguen defraudando a las personas. ¿Por qué piensan, dice la palabra? ¿Por qué piensan que viviendo en una condición de esta naturaleza hallaremos gracia delante de los ojos de Dios? La condición del ser humano es así, es tan triste, que no puede salir a menos que el poder y la gracia de Dios se manifieste. Y esa gracia y ese poder lo vemos allí mostrado en la vida de este hombre, como para abandonar absolutamente todo y venir a los pies de Jesús. ¿Se han preguntado alguna vez qué motiva a esos misioneros para salir de sus lugares e irse a lugares donde nadie conoce el Evangelio de Jesucristo, dejar su zona de confort? Estaba yo viendo una historia y es la historia de uno de los pueblos que están arriba de Alaska y toda la parte del polo, donde el sol solamente sale en algunos meses del año, donde no hay centros comerciales, donde no hay cines, donde no hay lugares de diversión. Solamente existen hombres, mujeres y jóvenes perdidos en sus delitos y en sus pecados. ¿Se han preguntado alguna vez qué motiva a este hombre, a esta mujer y a estos hijos de estos misioneros dejar toda la comodidad de una ciudad para decir: voy allá a ese lugar a predicar el evangelio, a compartir el evangelio bendito de Jesucristo? ¿Se han preguntado qué los motiva? Y la respuesta es única. La única motivación, amados hermanos, que encuentran es que en el evangelio bendito de Jesucristo se declara que el evangelio es poder de Dios. Han entendido perfectamente que si no ha sido por el poder y la gracia de Dios, sus vidas estarían total y completamente perdidas en el pecado, culpables de ese pecado y condenados a la muerte eterna. Y habiendo reconocido esta verdad, dicen: Señor, tú lo dejaste todo y tú me pides también a mí que abandone absolutamente todo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino.
Y si el Señor no perdonó a su pueblo, ¿por qué piensas? ¿Por qué piensas que Él puede soportar tus constantes pecados delante de Él? ¿Por qué piensas que Él puede soportar tu condición delante de Él, que es un Dios santo? Cuando vieron a Jesús comiendo con Mateo, estos escribas y estos fariseos no podían dar crédito de que el Señor viniera a estar con un publicano. ¿Cómo es posible que el Señor esté comiendo con estos perros? Esa era la palabra de los judíos para los publicanos. ¿Cómo es posible que Jesús se junte con ellos? Pero el Evangelio de Jesucristo dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por amor que el Señor se despojó a sí mismo de su gloria, para venir a estar en nuestra condición, y estando en la condición de hombre se humillara de tal forma y de tal manera que tomara tu lugar de pecador, de mentiroso, de blasfemo, de homicida, de fornicario y de adúltero. Quiso Él llevar el pecado tuyo y la vergüenza tuya y mía, y soportar el peso de la ira de Dios en esa cruz, derramando su sangre preciosa por ti y por mí. Es por su amor sublime que Él ahora te dice y te confronta con la realidad de tu pecado, pero te dice: yo te amo a ti. Te amo así como eres de pecador. Él no está aquí para decirte: yo aborrezco el pecado y amo al pecador. No. Esa es una falacia inventada. Si tú cometes el pecado, tú eres pecador. Y la Biblia nos señala y nos dice que el Señor está enojado. Su ira es diaria contra los impíos. Pero Él está diciendo ahora también: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué queréis ser castigados aún?, dice el profeta. ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, y desde la planta del pie hasta la mollera de la cabeza no hay en el hombre cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, que no han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Yo he venido, dice el Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese eres tú y ese soy yo. Y si tu actitud no es como la de Mateo, que al escuchar hoy la voz del Señor estás dispuesto a seguirle, la Biblia dice que morirás en tus delitos y en tus pecados.
Si quisieres, dice el Señor, y oyeres hoy mi voz. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. El poder y la gracia de Dios nos hace, amados hermanos, nuevas criaturas, diferentes, para vivir de una manera distinta. Pero es el poder y la gracia de Dios que quita el pecado del mundo. Es el poder y la gracia que se requieren para quitar lo negro, lo duro, lo profundo de tu pecado y convertirte ahora en un verdadero hijo de Dios. Termino. Puedes sonreír y cantar cada día contigo, cada día contigo. Te da un paracaídas. Es más dulce que ayer, cada día contigo. Y quien te informa acerca de la razón por la que te da ese paracaídas, te dice: con este paracaídas tu vuelo será un vuelo grandioso, te vas a sentir mucho mejor, más confiado. Pero resulta que al entrar a la nave del avión y ver las sillas pequeñas que hay allí, empiezas a notar que al estar sentado en esas sillas, el paracaídas te estorba, que no puedes estar cómodo. Y entonces te empiezas a preguntar y a decir: pues, ¿para qué necesito este paracaídas? Ves a tu alrededor y empiezas a ver personas que no tienen paracaídas y que están bien sentados en sus sillas, están bien cómodos, y te empiezan a ver a ti de manera medio rara, como diciendo: ¿y este loco de dónde salió? Y entonces en tu corazón o en tu pensamiento empiezas a decir: sí, tienes razón, ¿para qué necesito el paracaídas? Y tomas la decisión de quitarlo. Muchos de nosotros hemos venido al cristianismo así, de esta manera. Pero sabes una cosa, es que te han informado mal y te han dicho que el cristianismo es para que te sientas cómodo y para que solamente escuches sin tener que responder a la palabra. El evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios, es para que cuando el hombre pecador escucha este evangelio, responde a la palabra y vive la palabra, aunque esa palabra le resulte total y completamente incómodo durante todo el transcurso de su vida. Tal vez la información la recibiste mal, pero ¿qué tal si al estar en el avión, sentado muy cómodo, la azafata viene y te dice: ¿sabe qué, señor? Tiene que ponerse este paracaídas. Y sabes perfectamente que el paracaídas, desde luego, va a causarte malestar el estar sentado allí. Te va a hacer el viaje incómodo. Pero tú le preguntas a la azafata y le dices: ¿para qué necesito el paracaídas? Y la azafata te dice: es que tenemos problemas con el avión y muy probablemente, es más,
no probablemente nos vamos a estrellar y necesitamos saltar. La pregunta es, ¿te pondrías el paracaídas? ¿Te lo pondrías aún cuando supieras y tuvieras que viajar durante un rato con ese paracaídas y te haga la vida incómoda en tu silla? Pero sabes que ese paracaídas va a hacer ¿qué cosa? Tu salvación. Muchos de nosotros estamos aquí, pero no nos han informado que vamos en un vuelo y el avión en el que vas se va a estrellar. Estás muy cómodo haciendo y viviendo como tú quieres. Pero no te han informado que el vuelo en el que vas se va a estrellar. El Evangelio nos informa y nos dice que el vuelo de todo hombre, de toda mujer, de todo joven y de toda señorita se estrellará en el infierno por el peso de su pecado. Y que necesita a Jesús como su Señor y como su Salvador durante todo su vuelo, para que su travesía en esta vida, aun cuando en este mundo le resulte total y completamente incómodo para vivir, tiene la esperanza gloriosa de estar con Cristo eternamente y para siempre. ¿Quieres tú ser como esta persona con el paracaídas puesto? Vivirás de una manera incómoda en este mundo, ciertamente, pero al final de cuentas le vas a agradecer al Señor que te haya dado esta oportunidad de vida. Quiero invitarte a estar en pie. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores. ¿Tú lo eres?